nosotros el ingeniero Antonio Tramontana. Antonio, muy buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctora Coronel, complacido de compartir esta entrevista y un saludo muy cordial y respetuoso a la selecta audiencia que nos acompaña. Solo una acotación. Estos 13 años han sido de un gobierno muy simbólico y eso ha permitido que se fije en el subconsciente la simbología del gobierno de atrás y el actual. Hay que tomar en cuenta eso. Sí, y símbolos claros desde una comunicación violenta, desde un egocentrismo en el discurso y sobre todo en arrastrar las funciones y competencias de otros poderes del Estado hacia las entrañas del deseo del expresidente Correa. Recordemos, por ejemplo, Antonio, no sé cuál es su opinión, lo que sucedió cuando se inventaron los juececillos que trabajaban para la disque Supercom y comenzaron a decidir lo que era opinión y lo que era contenido. Y una vez que decidían estas dos cosas, calculaban o no la sanción que tenga o que pueda tener un medio de comunicación, un código integral penal que sanciona más a toda especie de rebelión contra el poder que cualquier otra cosa. Antonio, ¿cómo usted ve el escenario del Ecuador teniendo a la puerta las próximas elecciones? Solo una precisión a su muy buena introducción. Yo combatía al hombre pasa que significa prepotente, abusivo, soberbio y autoritario. Me tocará estar en otras filas combatiendo como se debe hacer aquello que uno no comparte, no está de acuerdo y siempre con la frente en alta como usted estuvo para saber manejar estas situaciones. ¿Cómo veo el Ecuador? El Ecuador yo lo veo de la ruina a la ceniza, y de la ceniza no sé si al polvo, y del polvo no sé si al átomo, a la molécula, pero sí tengo que situar las cosas dentro de un orden. O sea, me preocupa muchísimo. Uno es un buen lector de encuestas y sabe cómo son las tendencias, y en esas tendencias hay que tener mucho cuidado, dado que el escenario, yo he presumido o he calculado, o mi hipótesis dice que hasta la semana pasada tenía 14 candidatos en lista a la presidencia. Veo que ya se suman 2 más, son 16. Pero está bien, esa es la democracia, eso es lo que va a pasar, pero esta va a ser una pelea de titanes y de gladiadores en un circo romano. Antonio, ¿y quién creyera? Yo coincido, me parece tan interesante lo que usted acaba de traer a la mesa de diálogo. ¿Quién creyera que alguien quiere ser presidente con un país quebrado dentro de un mundo importantemente afectado en lo financiero y en lo social? Evidentemente que hay que tomar en cuenta algo que siempre lo he dicho, no con usted, que ahora me honro con su entrevista. El Ecuador tiene que entender que en el mundo internacional no es lo mismo presentarse el presidente o CEO de la General Motors versus el presidente del Ecuador. El presidente del Ecuador dice, mi PIB es de 100.000 millones de dólares. El presidente o CEO de la General Electric dice, yo vendo 150.000 millones de dólares en todo el mundo. ¿Sabe a quién le dan el crédito más rápido al menor interés? Al señor que vende más. O sea, no estoy comparando ventas con PIB, pero esa es la realidad del mundo internacional, donde las finanzas juegan un papel importante en el cual hay que navegar en esos ríos tormentosos. Yo digo, el Ecuador enfrenta, como usted me preguntaba, la tormenta perfecta. Vivimos la tormenta perfecta. Daño en las finanzas, daño en lo ético, daño en lo moral. Reina la fiebre del pillo como nunca. Se manifiesta en todo sentido. Entonces usted dice, y después de esto, más allá del infierno, yo no conozco que vaya a ir el Ecuador, pero sí le digo que por ahí yo paro, ando y ruedo. Antonio, 45 millones de personas que van a bajar a los niveles de pobreza, anuncia la Organización de Naciones Unidas. Lo financiero vinculado con lo social para poder
no sé, conversar sobre lo político, es una realidad que está en la puerta del país. Sí, pero aquí viene una pregunta que se vuelve muy interesante en la discusión filosófica, científica, no sé, sanitaria, de salud pública, en la cual tenemos que ponderar y hay que tomar posiciones de los líderes. ¿Qué prima? La vida, que naturalmente debe primar, o la economía. Si no hay vida, no hay economía, y si no hay economía, no hay vida. Por tanto y por consiguiente, el bicho de la pandemia o el coronavirus que está presente, que lo llaman C-19, lo vamos a convivir con ello, pero nosotros tenemos una pandemia que se llama corrupción 2020. Si el uno se llama coronavirus 19 porque fue en el 2019, nosotros tenemos corrupción en el 2020. Y a eso tenemos que, desgraciadamente, se lo digo, cortar manos, no sé si cárcel perpetua o quién sabe ir más allá. Hasta inclusive, yo me atrevería a decir, me ha hecho reír, Antonio. tocando con la religión. Me ha hecho reír, Antonio, disculpe que lo interrumpa porque a veces me emergen los recuerdos con tanta fuerza que cuando yo era muy chica, imagínense, hace como 3000 años, mis abuelos me contaban la historia de los presidentes de la República y algunas partes pues serán leyendas urbanas, otras no. Entonces decían que García Moreno bajaba en caballo a Guayaquil cuando se enteraba que un servidor público había robado. Entonces primero le cortaba un dedo, luego le cortaba 2 dedos y luego le cortaba la mano. Entonces ahorita que usted dijo cortar manos, me acordé de esa historia. Y trayéndola a valor presente, a nuestra realidad, me pongo a pensar, una también triste realidad es que nunca le importó al corrupto la capacidad legislativa de sancionar el peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, para dejar de cometer sus desalmados actos de corrupción. Es decir, no hay forma jurídica de detenerlo, se lo digo yo como abogada, Antonio. Entonces, cuando plantean que hay que endurecer las penas, simplemente me cojo las sienes en la cabeza y digo, es que esa ya no cabe esa salida porque algo estamos haciendo mal. Y quisiera preguntarle a usted, Antonio, ¿cuál es el camino, seguramente a largo plazo, para salir de este círculo vicioso de generadores y generadores? Es como que la sociedad pariera y pariera corruptos. Ok, vamos a tratar y denme un poquito de extensión. Hace 3000 años, yo sumo mis 5000 años, pero vayamos al grano. En esta exhortación que usted me motiva a hacerla con el impulso, la fuerza de sus palabras, yo solamente exhorto al mandatario actual, un hombre con discapacidad por su naturaleza, que sea él el que ponga la primera denuncia en la fiscalía, que vaya con su puño y letra, que tenga cura, y que a esos discapacitados, a los cuales los han, no sé cuál es el término, pero el acto miserable, execrable y de asco, que unos se hayan favorecido eso, yo quiero verlo, pues, más allá que tengo que respetar la majestuosidad y la jerarquía de un mandatario. Pero yo sí le exijo, y ojalá usted se una a esta causa, que él sea el primero. Él nos dio a nosotros una lección de vida, de decir e incorporar en un código de manera legal que los discapacitados pudiesen ser asimilados dentro de la empresa privada y la empresa pública. ¿Por qué él no termina su gobierno tan golpeado con un acto que sea el mejor acto de su vida? Él mismo llevar la denuncia y que todos aquellos que hicieron lo que hicieron, de trafacía, de pillos, de sinvergüenzas, vayan donde deban responder, porque supongo yo que la fiscal se ha de encargar de todo. Eso es lo que hay que pedir como ciudadano. Y no debemos olvidar algo, ciudadano es aquel que tiene derecho a tener derecho, y en este caso los discapacitados lo tienen a plenitud. No es que ahora van a cambiar la ley hacia atrás porque ha sucedido esto, no, tiene que seguir lo que ha seguido, pero tiene que haber un ejemplo, y qué mejor ejemplo del señor presidente en su estado, en el cual, como tal, él trabaja y hace honra a lo que es el cargo. ¿Pero por qué, Antonio? ¿No será porque de la misma función ejecutiva que él representa se repartieron los hospitales? Porque si no, ¿quién? ¿El Espíritu Santo les repartió los hospitales? Por favor. Alguien de la función ejecutiva repartió los hospitales, porque ¿quién es
¿Cómo está conformado el Consejo del IES, por ponerlo? Un delegado del presidente. Y el delegado de por ahí, los afiliados que nunca han podido reemplazarlo, también está el delegado X, que en todo caso hay dos. Se reparten, van, no van, cogen, no cogen. Los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿A quién le rinde cuentas el Ministerio de Salud Pública? Al presidente de la República. ¿Quién repartió los hospitales? Tal vez por eso no podemos grabar en la memoria de los curiosos de la política del Ecuador la silla de ruedas que lleve a Lenín Moreno a la Fiscalía a realizar ese acto, que coincido con usted, Antonio, en que sería el mejor acto de la vida de Lenín Moreno como presidente. Pero lamentablemente ha decidido no hacerlo. Cuidado, no vamos a equivocar a lo que usted muy bien plantea. La vida, la ética y la moral van, pero para que se entienda y no suene a solamente enunciados dogmáticos. No es ético pasarse la luz roja, pero tampoco es moral ir a confesarse a la iglesia que me pasé la luz roja. Por tanto y por consiguiente, pudiera ser que yo esté enterado de las cosas, pudiera ser que esté enterado de las cosas, o estaba enterado en tiempo presente. Pero el último acto de mi vida, ya saliendo, debe ser que si me enseñaste a respetar al discapacitado, yo pongo el pecho por ti, yo haré lo último por ti. Creo que debe ser una exigencia dentro de la ética y la misma moral, que nos unamos en una cruzada para que el Señor mueva las cuatro ruedas que tiene y lo haga como debe ser, sabiendo que hay que respetarlo y pidiendo las disculpas del caso por mi exigencia. Pero créame que me ha impactado saber lo que he visto. Lo que he visto no me ha gustado. Tengo un minuto más, Antonio, para esta entrevista y quisiera preguntarle la pregunta que quedó por nuestra charla en el aire. ¿Qué podemos hacer para, como sociedad, evitar elegir correctamente y una vez sentados como servidores públicos, nuestros mandatarios, evitar que caiga en la corrupción? Bueno, comencemos por poner vela al Santos. Todavía se pueden poner velas, pero vayamos al grano. Yo creo que hay que poner ejemplo. Yo creo que aquí los mejores hombres. Luego le voy a preguntar cuál va a ser su santo favorito. ¿Sí? Más allá de San Antonio no hay otro. Pero, a ver, la sociedad tiene que evolucionar, la sociedad está llegando al fondo. Y cuando se llega al fondo comienza usted a reflotar. Pero si no ponemos ejemplos por encima límites, inclusive de las sanciones drásticas que pudieran ser condenables, porque hay acciones que sí deben ser condenables, digo yo, como la violación, como cierto grado de suicidio, como cierto grado, homicidio, corrijo. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es lo mismo en un bus? Matar a 50 que matar de un tiro a una persona. ¿Es culpable? ¿El dedo? ¿La bala? ¿Sí? He preguntado eso. O sea, ¿a quién hay que acusar? Entonces la sociedad tiene que ordenarse, pero no ordenarse como se ordenó simbólicamente, como usted bien lo dijo, a través de un hombre que pasa. No, la sociedad tiene que tener un orden que yo llamo un rumbo y un ritmo. No hay ritmo. Yo creo que los liderazgos en un momento dado se pulverizaron a través de la pandemia del COVID. Le digo, si usted me pregunta quién tiene la mejor intención de voto, el COVID-19, pues le voy a decir. Las encuestas le van a aflorar que hay un sentido totalmente distinto a lo que hemos vivido en la República. Y nuestro país ha pasado, ¿quién creyera?, del país a ser paisaje. No puede pasar todo esto, pues yo me pregunto, ¿y las generaciones? ¿Qué hacemos los que ya tenemos 5.000 millones de años y usted que tiene 3.000? Tenemos que aportar en algo, pues. Entonces, algo. Bueno, por lo menos esta charla que la hacemos pública pueda ser recibida, podamos tener la gentileza de nuestros oyentes y que sea recibida como una reflexión en su parte política. Antonio, ahora sí se me acabó el minuto, no tengo otra cosa que agradecerle muchísimo haber estado con nosotros y compartir sus criterios sobre la realidad del Ecuador. Muy honrado por su invitación a esta entrevista.